Capítulo 2. Desde 6000 a.C. hasta 1995 después de Cristo. Mi atracción por las mujeres empezó mucho antes de que supiera cómo escribir mi nombre. Mi mamá me dio mi nombre. Le pareció dignificado, como una columna vertebral que se rehúsa a doblarse. Lo había escuchado muchas veces en su juventud, cada vez que se mencionaba a la esposa de John F. Kennedy en las noticias. Pero yo, en segundo grado, no tenía idea de quién había sido el 35º presidente, ni quién era la esposa a la cual le permitía acompañarlo mientras saludaba al mundo. Lo único que sabía era que mi nombre tenía demasiadas letras, que yo tenía una pequeña grieta entre los dientes, todo culpa de mis ancestros, y que, según mi maestra, hacía demasiadas preguntas. Cuando miraba al cielo, no entendía por qué no era del color de mis manos, en vez de parecerse a los ojos de mi maestra. Tampoco entendía por qué esa niña que se sentaba a 2 bancos de distancia me hacía sentir extraña. O por qué mi corazón se movía cuando ella se movía. O por qué durante el recreo terminábamos en un rincón de una casita de juguete haciendo cosas que nunca habíamos visto y asegurándonos de que nadie las viera tampoco. El techo me recordaba a un crayón, de esos verdes que solo sacabas de la caja cuando querías dibujar hierba. La casita en sí estaba pintada de un aburrido tono marrón, y el único toque más vivo eran las persianas de un mostaza brillante que enmarcaban las ventanas plásticas que manteníamos cerradas mientras estábamos adentro. Sin que nadie nos lo enseñara, nos escondíamos. De alguna manera en nuestra mente había reglas que nuestro corazón sabía que estábamos quebrantando. Mi mamá estaba trabajando y cuando pensaba en mí, seguramente se imaginaba mis ojos, que todavía no tenían una mirada evasiva, llenos de alegría mientras corría por los juegos del patio, como una leoncilla flamante y vestida con una camiseta roja y pantalones vaqueros cortos. Con el cabello oscuro y denso, como el orgullo de mi padre, meciéndome al viento, hasta que era hora de volver a clases y aprender a escribir. No sabía que estaba aprendiendo otras cosas, ni cómo aquello que sentía todavía no me había dicho cómo se llamaba. Lo único que sabía era que no debía contarle eso a nadie. Los padres no pueden evitar transmitirles ciertas cosas a sus hijos. Cada vez que me paraba junto a mi mamá, alguna broma que las dos podíamos entender se apoderaba de nuestra boca. La abría y dejaba escapar la risa. Detrás de nuestros labios veías la grieta y te dabas cuenta de que éramos parientes. Eso me había dado algo que había sido de ella toda la vida, tan solo por nacer con sus genes. Mucho antes de que mi madre tuviera una boca para sonreír o de que su madre tuviera manos para limpiar coles, manos que provenían de una mujer con ojos de esclava, pómulos de una africana robada y el apellido de una europea, estuvieron las 2 personas que vieron primero el rostro de Dios. En aquel entonces Adán y Eva lucían bien distintos. No me cabe duda de que eran tan altos y fuertes como Dios había querido, con una piel prácticamente gloriosa como la del bebé que nunca habían tenido que ser. Pero su apariencia tenía más que ver con la persona a la cual reflejaban que con un atractivo físico. Cuando fueron creados, sus cuerpos y sus almas eran inmaculados, limpios, prácticamente transparentes al punto de dejar ver a su creador. A él no se le podía comparar con ninguna otra cosa más que consigo mismo, y no era fácil describirlo mediante lo que había creado. Palabras como precioso, maravilloso, increíble o abrumador son simples y casi diría que flojas para describir al santo. Si pudiéramos preguntarle a Adán, café de por medio, ¿qué palabra le vino a la mente al exhalar y ver a Dios por primera vez? Lo más probable es que dijera, bueno. Lo vi y supe que era bueno. Alguien que haya nacido después de Adán probablemente murmuraría como para no parecer irreverente, ¿bueno? ¿Esa es la mejor palabra que se le ocurre para describir a Dios? Pero si incluso yo soy bueno. La duda expresada en un susurro se debía a la sonrisa conocida, los ojos idénticos, los pómulos que hacían juego y las manos ocupadas. Y fue Adán y no Dios el que nos transmitió todas esas cosas. Todo empezó después de que la esposa de Adán, Eva, quien había sido creada de una costilla del costado de su esposo,
empezó a conversar con uno de los animales a los cuales Adán había puesto nombre. La serpiente, según Adán determinó que se llamaría, era hábil. Tenía la clase de carácter que una anciana que ya se había quemado 2 veces y nunca más podría detectar apenas entrara a una habitación. No se menciona si, cuando la serpiente se acercó a Eva, tuvo la decencia de presentarse. Si le hubiera dicho su nombre, tal vez la habría confundido o peor aún, le habría dado la oportunidad de preguntarle de dónde venía. Adán la llamó serpiente, pero todos los demonios del infierno conocían al que hablaba con el nombre de Satanás. Como era más inteligente que eso, se atuvo a hacer solo preguntas al principio. Podrían guardar la parte de conocernos mejor para más adelante. Como no era de los que hablan de bueyes perdidos, la interrogó directamente sobre algo que Dios le había dicho a su esposo poco después de crearlo. Después de hacer los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, Dios puso a Adán en el jardín del Edén. Adán estaba rodeado de árboles, muchos árboles, todos hermosos a la vista y con frutos deliciosos para comer. En el medio había uno que no era más espectacular que el resto, sino igual de hermoso, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que todos los árboles eran suyos para disfrutar. Como Dios mismo los había plantado para su deleite, producirían el mejor fruto que probaría jamás. Cada bocado le recordaría la bondad que había visto el día en que cobró vida. Sin embargo, un bocado del árbol del conocimiento del bien y del mal lo mataría. Dios le informó que así sería, y como él es santo, no estaba mintiendo. Cuando era niña, tal vez haya tenido que aprender a escribir, o a colocar 9 letras juntas y acomodarlas para formar mi nombre. Pero nadie tuvo que enseñarme sobre el gozo. Ya salí del vientre preparada para recibirlo. El primer sorbo de leche chocó contra mis papilas gustativas de recién nacida antes de caer en mi barriga a estrenar. Al hacerlo, no solo me sentí satisfecha por estar llena, sino por experimentar el sabor de la comida. Esto hizo brotar una sonrisita desde adentro. Al ir creciendo, encontré otras alegrías como los amigos, los dibujos animados, las pijamadas, las ferias, los abrazos, los juguetes, las golosinas, las mañanas de Navidad y la risa. La bondad de Dios empapó todo lo que había creado, incluyéndome a mí, y me dio la capacidad de disfrutar a los portadores de su imagen y lo que sus manos creaban. El gozo nunca fue el problema. Nuestro corazón fue el que nos desvió e impidió que halláramos nuestro disfrute supremo en aquel que nos hizo. Y esto mutiló la manera en la que obtenemos gozo y de quién o qué lo obtenemos. De regreso en el jardín con Eva, la serpiente empezó a hablar. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Génesis 3 del 1 al 7. Lo que el diablo tenía en mente al interrogar a Eva no era necesariamente saber qué respuesta daría ella. En realidad, lo que tendría que haberla alertado no era la pregunta en sí, sino la manera en la cual comenzó. ¿Es verdad que Dios les dijo? O para expresarlo de otra manera, ¿no les habrá mentido Dios? La pregunta era una sutil acusación contra el carácter de Dios, la cual, si Eva creía, la desviaría y no le permitiría ver al Señor de manera correcta. Era imposible confiar en un Dios que mentía, ni hablar de adorarlo. Diría tan solo cosas que no tenía intención de cumplir, o afirmaría otras que no podría llevar a cabo. Entonces, cuando ella no lo reprendió, Satanás le dijo que Dios se parecía más al diablo de lo que imaginaba. Al prometerle la inmortalidad, incluso después de la desobediencia, aunque Dios ya les había advertido que morirían,
Satanás incriminó a Dios como un mentiroso y se colocó como el portador de la verdad, insinuando que la palabra de Dios era tan voluble como una promesa en labios de un engañador. Le prometió que podría pecar y aún así permanecer con vida. Le aseguró que la santidad, la bondad y la gloria de Dios eran una gran farsa. La única manera en que lo descubriría plenamente era haciendo lo que él había mandado no hacer. Eva miró. El árbol seguía allí. Antes tal vez tan solo había formado parte del jardín, y no le prestaba demasiada atención. Había quedado eclipsado por toda la gloria que Dios había esparcido a su alrededor. Siempre había estado prohibido comer de él, pero no tenía prohibido tocarlo. Sin embargo, siempre había mejores cosas que hacer, comer y tocar, y mejores lugares donde sentarse, deleitarse y vivir. Que un solo árbol estuviera vedado era la menor de sus preocupaciones, ya que podían ver a Dios todos los días, hasta que apareció la duda. Me imagino que, en ese momento, el árbol pareció distinto. Los frutos colgaban de sus ramas, con suficiente holgura como para que el viento se moviera entre ellos. Eva los notó, y pensó en su próxima comida. Imaginó lo sabroso que serían aun si no vivía para probar el siguiente bocado. En un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de lo hermoso que era aquel árbol. Se parecía a Dios, pero aún mejor, pensó. Recordó lo que la serpiente le había dicho sobre Dios y cómo aquel árbol haría igual a él. Supuso que el fruto y no la fe, el pecado y no la obediencia, le darían la sabiduría que necesitaba para volverse más perfecta de lo que ya era. Es interesante que parte de lo que vio era verdad. Sin duda, el árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Dios lo había hecho así. Génesis 2:9. El engaño estaba en creer que el árbol era más satisfactorio para el cuerpo y más agradable a la vista que Dios. Toda la sabiduría que ella pensaba que el árbol podía aportarle, la abandonó apenas hizo algo insensato. Le creyó al diablo. A veces, lo que decía el diablo tenía más sentido para mí que lo que decía Dios. Tanto él como Dios hablaron. Dios a través de sus escrituras, Satanás a través de la duda. Yo había aprendido los 10 mandamientos en la escuela dominical, mientras comía un puñado de palomitas de maíz caseras y me tironeaba los calcetines. Las prohibiciones que escuchaba no iban bien con los bocados dulces y mantecosos con los cuales me distraía. Producían un ruido que no me interesaba recibir. No puedes, no deberías, no lo hagas. No me parecían una canción que valiera la pena escuchar, sino tan solo un ruido horrible para callar con resistencia. Satanás, por otro lado, tan solo me decía que hiciera lo que me parecía bien, o lo que tenía sentido para mí. Si mentir me permitía evitar que el cinturón de mi mamá me partiera en dos la retaguardia, entonces mentir era algo bueno. Definía lo que era bueno según mis propios términos. Le colocaba cualquier definición que me pareciera un buen atuendo para lo bueno ese día. Por cierto, Dios había introducido originalmente el concepto de bueno en la tierra, pero hacía falta fe para vivir en su definición de bueno. Todo lo que él decía que era bueno, porque él lo era. Incluso todo lo que me había mandado que no hiciera, porque él sabía que lo más cruel que podía hacer era no decirme, ni a todos los demás, que evitara aquello que me mantendría alejada de él. Sin embargo, la incredulidad no ve a Dios como el bien supremo, así que no puede ver el pecado como el mal supremo. En cambio, percibía el pecado como algo bueno, y por lo tanto, a los mandamientos de Dios como un impedimento para el gozo. Para creerle al diablo, no necesité colgarme una estrella de 5 puntas, ni memorizar uno que otro hechizo. Lo único que tuve que hacer fue confiar más en mí que en la palabra de Dios. Tuve que creer que mis pensamientos, mis afectos, mis derechos, mis deseos eran dignos de absoluta obediencia, y que haría bien en postrarme ante el trono endeble que me había erigido. Después de que Adán, quien había estado ahí con la esposa a la que no pudo proteger de la serpiente, comiera del árbol, murieron. Sus cuerpos seguían en pie, con sangre tibia que fluía por sus venas y con ojos que todavía dejaban pasar la luz. Pero lo que Dios había dicho que vendría como consecuencia de la desobediencia se cumplió. Su negación a confiar en el Señor por encima de sus afectos excesivos, su lógica distorsionada y su deseo de autonomía,
los llevó a ser amigos de Dios, de ser amigos de Dios, a transformarse en sus enemigos. La santidad de Dios era literal, su juicio era real, y el conocimiento que ellos tenían del pecado ahora no era tan solo intelectual sino práctico. Cuando el pecado está en el cuerpo, no puede permanecer quieto. No es un huésped que se queda en una habitación asegurándose de no molestar a los demás. Es un inquilino que vive en todo y va a todas partes. Puede esparcirse por doquier sofocando cualquier cosa que sea santa. El espejo se hizo trizas cuando se mudó al interior. Adán y Eva, los primeros portadores de la imagen de Dios, creados para amar y reflejar a Dios en la creación, se habían transformado en los primeros pecadores del mundo. Todos los que nacieron después de Adán heredaron esta condición. Y tal como Eva desde el nacimiento, yo experimentaría los residuos de su trato con la serpiente. Nacer humana implicaba que tenía la capacidad para el afecto y para la lógica. Nacer pecaminosa implicaba que ambas cosas estaban inherentemente rotas. La atracción sin nombre que sentía en ese ámbito tan elemental tan solo ponía de relieve lo insaciable que puede ser el pecado. Los deseos existen porque Dios nos los dio, pero los deseos homosexuales existen porque existe el pecado. Amar a Dios, aquello para lo cual fuimos creados, supone tanto la voluntad como los afectos, pero el pecado se roba ese amor que Dios colocó en nosotros para sí mismo y lo desvía. El pecado se había apoderado del corazón y lo había torcido hasta volverlo a algo inferior. Los deseos por personas del mismo sexo son reales. Aunque surgen del pecado, no son un sentimiento imaginario que alguien suscita con el fin de ser diferente. Pero la realidad del afecto no lo transforma en algo moralmente justificable. Es la mente, cuando se conforma a la imagen del pecado, la cual nos impulsa a llamar a lo malo bueno, sencillamente porque nos hace sentir bien. Tal como Eva permitió que su cuerpo le indicara lo que debía hacer con él, en lugar de la palabra de Dios, lo cual le habría recordado para qué había sido creada, yo tenía la tendencia inevitable a la misma clase de incredulidad, aquella según la cual el pecado parecía mejor que la sumisión, o según la cual las mujeres que están hermosa y maravillosamente hechas, tal como aquel árbol, serían más hermosas y más maravillosas de lo que consideraba que Dios era. En esa casita de juguete no cabía duda de que era la hija de mi mamá, pero el fruto no había caído demasiado lejos del árbol. Lo que hacía detrás de esas persianas amarillas y lo que sentía mientras intentaba escribir mi nombre eran evidencia de que también era la hija de Adán.